Bienvenidos a este encuentro con Jesús Maestro, por medio de la palabra de Dios, que hoy vamos a meditar y saborear la parábola del Padre Misericordioso. Iniciemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu, por intercesión de la Reina de Pentecostés, sana mi mente de la irreflexión, la ignorancia, los olvidos, los prejuicios, los errores, y engendra en todo mi ser la sabiduría, Jesucristo verdad. Sana mi corazón de la indiferencia, la desconfianza, las malas inclinaciones, las pasiones, los sentimientos, y engendra en mí los gustos, los sentimientos, las inclinaciones de Jesús vida. Sana mi voluntad de la pereza, la ligereza, la inconstancia, la desidia, la obstinación, los malos hábitos, y engendra en mí a Jesucristo camino, el amor nuevo a lo que Jesucristo ama y al mismo Jesucristo. Eleva sobrenaturalmente la inteligencia con el don de entendimiento, mi saber con el don de sabiduría, el conocimiento con el don de ciencia, la prudencia con el don de consejo, la justicia con el don de piedad, la fortaleza con el don de la fortaleza espiritual, la templanza con el temor de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre le repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los siervos: Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó: ¿qué era aquello? Él respondió:
es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase, pero él replicó a su padre: hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, ¿ha matado para él el novillo cebado? Pero él replicó: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? Es una alegría estar en este momento con ustedes para orar con la palabra. Oremos con la palabra de Dios hoy especialmente a la luz de un texto precioso, maravilloso, del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, el que acostumbramos a llamar la parábola del Hijo Pródigo. Esa es la parábola, ese es el texto bíblico que nos va a acompañar en nuestra oración en torno a la palabra de Dios de este día. Lucas, comencemos por recordarlo, es el Evangelio de la misericordia. En sus textos queda muy claro que la santidad a la que somos llamados según nuestra imagen y semejanza de Dios se concreta en la misericordia. Por eso dice desde el capítulo 6, en el versículo 36, sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. En ese marco de referencia de la misericordia, nos vamos a acercar a esta parábola del Padre misericordioso o Hijo pródigo. Los primeros versículos del capítulo 15, donde están las tres parábolas de la misericordia, la ovejita perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o Padre misericordioso, esos primeros versículos nos dan como la clave de interpretación del mensaje de todo el capítulo. De hecho, allí se advierte que Jesús está diciendo estas parábolas tanto para los publicanos y pecadores que acudían a escucharlo con gusto, como también para los fariseos, para los escribas, que también lo oían, pero con una actitud muy distinta, porque murmuraban y criticaban al Señor por acoger y por compartir incluso el alimento con los pecadores. Precisamente esos dos grupos van a estar representados en la parábola del Padre misericordioso. El hermano menor representa a los publicanos y pecadores, aquellos que estaban de corazón abierto a reconocer la misericordia de Dios porque eran conscientes de su pecado. Esos publicanos y pecadores se reconocían necesitados del perdón, de la misericordia de Dios, mientras que los escribas y fariseos eran como aquel hermano mayor de la parábola que se creían fieles cumplidores de la ley, diligentes servidores, pero nunca se experimentaron hijos amados de un Padre bueno y misericordioso. Por eso tampoco el hermano mayor será capaz de reconocer en su hermano menor a un verdadero hermano, y por eso lo trata despectivamente cuando le reclama al Padre, ese hijo tuyo. Es el hermano, pero dice ese hijo tuyo. En el trasfondo del mensaje de la parábola encontramos en definitiva la confrontación de dos perspectivas radicalmente opuestas: la gratuidad de la fe cristiana y aquella otra vieja doctrina de la retribución conservada por los judíos, específicamente de corte farisaico, que da todo el valor y el mérito al cumplimiento de la ley de Moisés. El hijo mayor es símbolo de esta última doctrina retribucionista de corte farisaico, mientras que el Padre misericordioso y el hijo pródigo, el hijo menor, encarnan lo mejor y más bonito de la nueva perspectiva cristiana que pone todo el acento no en el riguroso cumplimiento de la ley,
sino en la gratuidad del amor de Dios que salva. La actitud del padre, cuando regresa a su hijo menor, transgrede revolucionariamente la mentalidad y las costumbres judías de su tiempo. De hecho, ese hijo menor ya había recibido y despilfarrado la parte de su herencia. Por lo tanto, no podía esperar nada distinto de aquello que él mismo pensaba, es decir, ser tratado como un jornalero más en la hacienda del padre. Ya era demasiado plantear la posibilidad del perdón de la grave ofensa de aquel hijo, porque había despreciado a su padre, lo había abandonado, prácticamente deseándole la muerte cuando le pidió la parte de la herencia. Su falta era grave, muy grave. Pero como siempre, el Señor nos sorprende superando y trascendiendo con mucho la mentalidad mezquina de una retribución y de una justicia divina según el criterio legalista de los judíos. De hecho, el padre de la parábola sí le permite al hijo expresar su arrepentimiento y reconocimiento de su pecado, pero no lo deja terminar el discurso que había preparado, donde pediría ser tratado como un jornalero. Eso el padre no lo permitiría, pues para él el hijo menor, aún habiéndose portado mal, habiéndose equivocado, habiendo pecado, jamás había perdido su condición y su dignidad de hijo amado. No podía ser tratado como esclavo. Y en el colmo del exceso de su amor, el padre, sin siquiera expresar el mínimo reproche, ordena, cuando regresa este hijo, que de inmediato sus criados lo revistan a este hijo que regresa con los signos de su dignidad, prácticamente una dignidad mayor a la que tenía antes de irse de casa, el mejor vestido, anillo, sandalias, y fuera de eso, el becerro más gordo para un banquete en su honor, con derroche de música y de cantos. Esta actitud del Padre nos recuerda el Dios enamorado del libro del profeta Oseas, o también aquella osadía de la serie de peticiones de Pablo a Filemón en favor de un esclavo, Onésimo. Estas son las características de la gratuidad de la misericordia divina. Es ilimitada, es desbordante, es revolucionaria. Un nuevo concepto de justicia divina se abre camino, muy distante y distinto del esquema retribucionista fariseo. De la actitud del hijo menor aprendemos el sentido de la verdadera conversión cristiana, que empieza por entrar en sí mismo, reconocer el pecado, reconocerse pecador, pero volver de inmediato también a los brazos del Padre, confesar la culpa y dejarse amar y perdonar por ese Padre bueno. En definitiva, aquello que hace posible todo proceso de conversión es la certeza de que, a decir del Papa Francisco, Dios jamás se cansa de perdonar, y más bien somos nosotros quienes nos podríamos cansar de recurrir a su perdón. Como sucedió en la experiencia vocacional del apóstol Pablo, la gratuidad del amor de Dios es siempre la fuente que da sentido y que hace posible todo proceso de conversión, que siempre será un regreso a Dios, a los brazos de ese Padre misericordioso. Mientras que nos sintamos hijos amados, mientras que nos experimentemos perdonados gratuitamente por Dios, no seremos nunca esclavos. Seremos siempre hijos amados y libres, capaces también de tener actitudes de misericordia y de perdón hacia nuestros hermanos. Pero toda actitud de misericordia y de perdón nuestra depende de la experiencia de la misericordia y del perdón que viene de Dios. La actitud del hermano mayor de la parábola constituye para nosotros una continua advertencia a no caer en la mezquindad de quien sirve como un empleado más, pero esperando recibir recompensas. Y con frecuencia los servidores de Dios corremos el riesgo de entender y vivir nuestra fe
en clave de retribución, aparentemente fieles cumplidores de la voluntad de Dios, pero no sintiéndonos hijos amados de un Padre bueno, como funcionarios de su casa. Y peor aún, sintiéndonos mejores y superiores a los demás, a quienes podemos incluso llegar a considerar pecadores indignos del amor de Dios, experimentando aquella envidia del hermano mayor al constatar la infinita misericordia de Dios para con ellos. Nosotros seríamos los fieles porque nunca nos apartamos de la casa paterna, y ellos los infieles, pecadores, que al alejarse han perdido todo derecho en la casa paterna y que al regresar amenazan nuestros intereses. Y en lugar de ser padres y hermanos, terminaríamos erigiéndonos en jueces inclementes de nuestros propios hermanos. Y sin embargo, la actitud compasiva del Padre se dirige no solo hacia el hijo perdido que regresa arrepentido, sino también hacia el hijo mayor que no ha sabido experimentar el amor de Dios Padre por estar encasillado en los reducidos límites de la retribución judía, y por eso mismo tampoco ha sabido experimentar la riqueza y la profundidad de la fraternidad. También para él hay misericordia y compasión. Por eso insiste el evangelista en que el Padre salió a su encuentro y le rogaba que entrara a participar de la alegría de la fiesta por el regreso a la vida de su hermano menor. Lo triste es que mientras Lucas nos dice que el hijo menor sí se dejó amar y perdonar, infortunadamente no sabemos si finalmente el hermano mayor aceptó la invitación del Padre, acogió su ruego a entrar y gozar también él de la fiesta del reencuentro. Ahí está precisamente el gran desafío, la conversión del hermano mayor. Es el desafío más grande. La del hermano menor es una realidad maravillosa que se constata en su regreso a los brazos del Padre. Muchas veces es más difícil la conversión de quien se ha considerado siempre fiel, obediente, cumplidor, con derechos de retribución, que no aquella otra conversión, mucho más evidente y fácil, de quien es consciente de su condición pecadora y de quien confía no en sus méritos, sino en la bondad infinita de su Padre Dios. Abramos el corazón a esta misericordia del Padre bueno de la parábola. Hagamos caminos de conversión, entrando en nosotros mismos, reconociéndonos pecadores, sí, pero reconociéndonos fundamentalmente hijos amados del Padre, que tiene capacidad infinita de perdón. Volvamos a Él y acojamos también a los hermanos. No seamos como el hermano menor envidioso, mezquino, egoísta. Abramos el corazón a la misericordia del Padre. Un efecto especial se produce en nosotros, se produce en nuestro interior, cuando nosotros nos encontramos, cuando nosotros nos confrontamos con la palabra. Es entonces cuando nos podemos preguntar, a la luz de la palabra que hoy hemos reflexionado, ¿en cuál tipo de Dios creo? ¿Yo creo en el Dios misericordioso? ¿O acaso creo en el Dios justiciero? Soy de las personas que de pronto le gusta señalar, apuntar con el dedo los errores de los demás, las faltas del prójimo, y no nos detenemos a ver nuestros propios defectos.
Hagamos unos segundos de oración para que todos nosotros, unidos a toda la iglesia, pidamos por los bautizados, por todos los creyentes, incluso por los no creyentes, para que el Señor nos ayude a tener un corazón misericordioso. Para este momento de oración, yo sé que nos pueden ayudar algunos de los enunciados, algunas de las frases, de las palabras que hoy estamos meditando, que hoy estamos reflexionando. A mí me gusta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Otra palabra de hoy. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tenían necesidad de conversión. También en el Salmo, ese salmo bellísimo. Piedad de mí, oh Dios, por tu inmensa compasión borra mi culpa, por tu misericordia lava mi delito. Nosotros los creyentes, nosotros los católicos, estoy seguro, hemos reflexionado muchísimas veces sobre esta parábola, sobre la maravillosa verdad del Padre misericordioso. Y nunca nos cansaremos, no nos cansamos de proclamar a los cuatro vientos que Dios nunca se fatigará, que Él no se fatiga en vivir el perdón para cada uno de nosotros. Él es el Padre que sale a nuestro encuentro. Él es el Padre que nos busca. Él es el Padre que prepara un banquete, que prepara una fiesta, que nos adorna con regalos, que nos hace entrar a su casa, que también es nuestra casa, para que vivamos, para que celebremos la alegría de la conversión, la alegría de la salvación. Es por esto que hoy, yo los quiero invitar a ustedes a que expresemos un compromiso, para que esta palabra no sea estéril. Papa Francisco nos enseñó hace algunos años, en el año de la misericordia, que el perdón, que la misericordia es la expresión más grande del amor. ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Cómo cada uno de nosotros va a proyectar ese amor, o sea, esa misericordia? ¿De qué manera activa? ¿De qué forma eficaz yo hoy me comprometo a vivir la misericordia de Dios, proyectándola hacia los demás? Incluso con nosotros mismos. Recordemos, el perdón tiene esas tres dimensiones: el perdón de Dios, el perdón al prójimo y el perdón a nosotros mismos. Así como el amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos, así yo tengo que vivir el perdón, así yo tengo que ser testigo de la misericordia. Que esta palabra no se quede hoy estéril, y entonces cada uno reflexione y haga su compromiso. Como el hijo pródigo, yo andaba por ese mundo en trivialidades y placeres vanos. Los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad de mi vida entera entristeció. Padre, perdóname, solo contra ti pequé, no merezco alabarte, siendo tú un Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor, acércame, quiero volver a servirte
contigo me regocijaré. Que el Señor esté con vosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe para siempre. Hermanos, podéis ir en paz. Feliz día para todos, también una muy feliz semana, y recuerden, proyectemos y vivamos el amor misericordioso del Padre. Feliz día, muchas gracias, chao.